y creo que pues una de las cosas más bonitas que nos deja todos estos encuentros es que uno conoce mucha gente, conoce colegas, conoce estudiantes, y pues en los encuentros siempre hay aprendizaje, siempre se comparte, siempre se crean vínculos, siempre se crean nuevos recuerdos, nuevas experiencias. Es una lista nutricional maravillosa. Bienvenidos a este cuarto concierto de nuestra serie La mujer en la historia de la música con el ensamble Arcop. En esta serie de conciertos nos hemos adentrado en algunos de los perfiles más sobresalientes que ha asumido la mujer a lo largo de la historia de la música. La mujer compositora, la mujer intérprete, la mujer como inspiración de la creación musical y la mujer vanguardista. En esta ocasión seguiremos nuestro recorrido por la historia de la música, observando el papel que ha jugado la mujer dentro de la vanguardia en la creación musical en el siglo XX y en la contemporaneidad del siglo XXI. Igualmente, en este viaje que hemos emprendido, observamos también cómo la mujer desempeña una labor activa en el ejercicio de la gestión cultural, promoviendo y fijando pautas de desarrollo para que las instituciones que se dedican a la cultura sean sostenibles y prósperas, dándole un lugar al arte en nuestra sociedad gracias a su talento y liderazgo. Mi nombre es Andrés Benavides, investigador del ensamble Arcop, y los invito a acompañarnos por este recorrido de la historia de la música. Mi labor como programador, digamos que ha sido la mayor parte de mi carrera, ha estado en el campo de la programación artística. Sí he tenido la posibilidad y la oportunidad de siempre tener en cuenta directoras mujeres, compositoras mujeres y solistas mujeres. Como les digo, no lo hago solamente por el hecho de que sean mujeres, pero efectivamente sí tengo la posibilidad de escoger un director hombre y una directora mujer que están en el mismo momento de su carrera y que tienen un perfil similar. En este momento de mi vida casi siempre escojo la mujer. Considero que hemos avanzado y evolucionado positivamente en los últimos 50 años. Hoy en día podemos encontrar mujeres desempeñándose en altos puestos en el sector cultural. Por ejemplo, hemos tenido ministras de cultura, directoras ejecutivas de grandes instituciones culturales en el país. Si ya nos vamos más, digamos, a la parte interpretativa, tenemos acá en Medellín dos grandes maestras en el piano, como son la maestra Blanco Uri y la maestra Teresita Gómez. Porque de hecho ya estamos contando con una cantidad de mujeres en cargos no solamente públicos, pero también en nuestra profesión y en el arte. Vemos que muchos de los roles que usualmente eran ocupados por hombres, ahora encontramos mujeres y haciéndolo muy bien y muy competitivamente. Pues hablar de la mujer es, creo, muy importante en todos los ámbitos, en el cultural, en el empresarial, en el mundo en general, aunque hayamos sido vilipendiadas, ultrajadas, relegadas, calladas durante muchísimos siglos. Creo que el siglo XX, y por supuesto en el que estamos viviendo, es un siglo en el que la mujer toma gran importancia y que se torna definitivamente relevante en todos los ámbitos de la vida, empezando por ser mamá, que es lo más importante, y luego como esposa y como profesional. En mi caso, a través de la gestión cultural que realizamos en la Fundación Preolírica de Antioquia, creo que somos muchas las mujeres que estamos en pro del arte y la cultura. En el caso específico de la red son 5.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes, pero además también son sus familias que llegan y hacen parte de ese proceso de conocimiento y de acercamiento a la música y de entender y encontrar en la música ese medio y ese camino para contarse y para decir, esta soy yo o este soy yo. Hablar de mujeres de vanguardia es sinónimo de mujeres que se atrevieron a desafiar no solo los paradigmas sociales que le impedían a la mujer ejercer el oficio de la música a nivel profesional, tanto en el campo de la interpretación como en el de la composición, sino también entrar en esa inercia de cambio a nivel estético
que se venía propiciando desde finales del siglo XIX y principios del XX. Nuestra primera compositora de este concierto le abrió el camino de la composición musical a muchas mujeres en Estados Unidos durante el siglo XX. Se trata de Amy Beach. Llegó a ser una de las compositoras estadounidenses más respetadas y aclamadas de su época. Fue también una brillante pianista, sobresaliendo en el campo de la interpretación. Como concertista, promovió gran parte de su propia música en Estados Unidos y Europa. También destaca como intelectual de la música en su papel de escritora de muchos periódicos y revistas, y también su labor como vicepresidenta de la Sociedad Americana de Mujeres Compositoras. Aunque su lenguaje compositivo no es tan transgresor como lo fueron los compositores de su época, siendo su estilo más cercano al romanticismo del siglo XIX, fue una pionera dentro del campo de la composición en Estados Unidos en el siglo XX, especialmente en el campo orquestal, lo que le permitió a muchas mujeres seguir sus pasos tiempo después. Por ello, es una mujer de vanguardia. La obra que escucharemos a continuación hace parte de su producción de música de cámara. Se trata de Tema y variaciones para flauta y cuarteto de cuerdas, obra escrita en 1916, comisionada por la Sociedad de Música de Cámara de San Francisco. Escucharemos el tema y la primera variación a cargo de los músicos del ensamble Arcop.
que se incentive el liderazgo femenino, que se apoye y que haya una continuidad educativa en torno a la presencia e importancia de la mujer en la música. Digo esto, hablamos de la música porque este es el tema, pero creo que esto va más allá de la música, debería ser a nivel de la sociedad entera, ¿cierto? Pero en cuanto a la música, que se programen conciertos con obras solo de compositoras, que se mencionen en las aulas, que se mencionen en las clases de historia de la música, que se mencionen en los diccionarios de la música, que se hagan homenajes, que se hagan festivales con programación solo de mujeres, de intérpretes, de compositoras, de directoras. Sí, que se incentive por todas partes la presencia de la mujer, de la creadora, de la intérprete, de todas, en todos los ámbitos posibles. En los últimos 50 años ha cambiado mucho. La mujer ha tenido mayores papeles en las direcciones administrativas y gerenciales de las empresas culturales y a su vez estas se han multiplicado. También el hecho de haberse creado la Fundación Batuta y la Red de Escuelas de Música Medellín en nuestra ciudad se triplicó, cuatriplicó el estudio de jóvenes que hoy los vemos ya formando parte de la vida profesional y del quehacer musical de la ciudad y del país. Por lo tanto, hay muchísimas más mujeres que compiten más a la par con los hombres que en la época que me tocó a mí. Y tienen, a su vez, por su educación, son más aguerridas frente a esto, tienen otra educación. Entonces pueden dominar muchísimo más. En términos de visualizar el rol de las mujeres en 5 a 10 años, pienso que si las tendencias académicas, sociales, políticas y educativas siguen como puedo percibirlas desde mi perspectiva profesional, sí de hecho visualizo un futuro conformado por mujeres altamente competitivas que son capaces de agenciar de manera autónoma su saber, como parte también, digamos, de un futuro musical donde las mujeres sean cada vez más activas en lo que a tareas de gestión de recursos y de gestión de públicos concierne. Visualizo a futuro una mujer empoderada y competente para utilizar los medios de participación política que el poder de turno facilita para la construcción de una nueva política cultural y un nuevo medio musical cercano. Bueno, quiero hablar en el campo musical clásico. ¿Cómo lo visualizo? Igualdad en todos los sentidos. Y para poder lograr eso en 5 y 10 años, porque estamos muy lejos, tiene que haber desde la parte administrativa, desde los altos mandos, tiene que haber unos cambios extremos. Cambios extremos de pensamiento, de forma de hacer las cosas, casi que un lavado del cerebro para poder llegar a eso dentro de 5 y 10 años, que es realmente corto. Creo que una de las cosas que como pedagoga tengo en mis manos para transformar es precisamente dejar de ver a la mujer como que sea loable a que se dedique a algo. Nosotros nos podemos dedicar a lo que queramos y no por eso nos tienen que aplaudir. Ese es el principio para mí de la igualdad. Entonces creo que para que esta situación cambie es necesario hacer esfuerzos en diferentes direcciones. Entonces, digamos que en Colombia deberíamos empezar a incluir mujeres en los currículos de estudio, en los conservatorios y en las universidades que tienen programa de música. Y también es importante que las orquestas y ensambles de cámara incluyan este repertorio compuesto por mujeres en sus conciertos. Pero además de esto, también necesitamos tener partituras y grabaciones accesibles de obras compuestas por mujeres, ya que por lo general estas son muy difíciles de conseguir. En el caso de las partituras, si es que están publicadas, son de muy difícil acceso, y en el caso de las grabaciones también son muy escasas. Creo que en Colombia hay que empezar a fortalecer esta actividad editorial musical
donde las mujeres compositoras puedan publicar y divulgar su trabajo, además de publicar y grabar de manera profesional las obras de mujeres contemporáneas y del pasado. Digamos, está el caso de Lina González Granados, que es una mujer que ha hecho una carrera impresionante en Estados Unidos. Yo me atrevería a decir que en este momento es el director colombiano con mayor trayectoria internacional. Digamos, ha tocado con ha dirigido las grandes orquestas, y es una mujer que en Colombia no ha tenido mucho éxito. Yo creo que tiene que ver con esa prevención y ese machismo que existe todavía en las orquestas colombianas. Entonces, creo que sí, efectivamente mi labor es esa, como programador, seguir programando compositoras mujeres, que la gente conozca a estas compositoras de las que les estoy hablando, que la gente conozca a las directoras y que la gente conozca a las solistas mujeres. El grupo de los 6, llamados Les Six en francés, famoso colectivo de compositores que sentaron las bases de una de las corrientes de vanguardia más célebres del medio musical de París de la primera mitad del siglo XX, contaba con una sola mujer dentro de su grupo, Germaine Taillefer. Fue una compositora y pianista que tuvo muchas dificultades para estudiar música debido a la oposición de su padre. Por ello cambió su nombre original de Marcel Taillefer por Germaine Taillefer. Por mucho tiempo se pensó que la música de Germaine Taillefer se limitaba únicamente a sus composiciones para piano, pero en realidad su producción es rica en géneros y formatos instrumentales y vocales. Una parte de su producción contiene música para cine, televisión y radio, y hacia el final de su vida dedicó su labor a la enseñanza. En el libro La Dame des Six, La Dama de los Seis en castellano, Georges Jacquard apunta que Taillefer compuso una pastoral en Bretaña, Francia, hacia el final de la Primera Guerra Mundial. Posteriormente, la rebautiza Image, que traduce imagen en castellano, conservando todavía su carácter pastoral. Esta obra de Taillefer sigue la línea de muchos compositores franceses de principios del siglo XX, que buscaron nuevas sonoridades agregando elementos de la música campesina y de la música antigua. También se evidencia en ella la influencia del impresionismo, con la adición de sonidos que evocan lugares exóticos como el lejano oriente y la experimentación con nuevas maneras de expandir el lenguaje tonal. A continuación escucharemos Image de Germaine Taillefer, original para octeto de flauta, clarinete, cuarteto de cuerdas, piano y celeste. Esta obra fue adaptada por su servidor Andrés Benavides para el septeto de flauta, oboe, cuarteto de cuerdas y piano del ensamble Arcop.
La obra 1987 es una obra que empecé a escribir, que escribí en mi maestría. En ese momento yo estaba muy atraída por las técnicas que utilizaron los espectralistas, por el tema del timbre, por el tema de los armónicos, temas que siempre me han llamado mucho la atención, y tenía además un gran interés en extraer ese timbre de la orquesta, como si la orquesta fuera un solo instrumento, ¿cierto? Un instrumento que está compuesto de varios instrumentos, ¿cierto? Pero cómo extraer eso de aquel instrumento que llamamos orquesta, y quería armar texturas, tenía muchas ganas de aprender a hacer cosas, y experimentando, pues mi resultado del experimento fue esta obra 1987. 1987, obra original para orquesta, fue usada en la musicalización del video que produjo Filarmet para rendir homenaje a los líderes sociales asesinados en Colombia entre el 1 de enero y 1 de septiembre de 2020. Dicho video fue dirigido por la cineasta Laura Mora. Escucharemos a continuación 1987, obra original para orquesta sinfónica. La adaptación para el septeto de cámara del ensamble Arcop fue realizada por Juan Rodrigo Velázquez, supervisada por la compositora Natalia Valencia.
Es tiempo ya de cerrar este capítulo, concluyendo el último de los 4 conciertos de esta serie dedicada a la mujer en la historia de la música. Nuestro recorrido nos ha llevado a descubrir historias de valientes mujeres que desafiaron las convenciones que les impedía desempeñar otro papel diferente al que se esperaba de ellas en la sociedad, encontrando en la música la voz para hacerse presentes en el mundo y el instrumento para empoderarse. Son pioneras que lucharon por conquistar el derecho a ejercer la música profesionalmente, tanto en el campo de la interpretación como el de la composición. Desde el ensamble ARCOP queremos extenderle un sentido de agradecimiento a todas esas personas que nos han enviado sus aportes en video, los cuales han sido protagonistas de cada uno de estos videoconciertos. Gracias por su generosidad, por creer en nuestra propuesta. Tenemos la plena certeza de que su talento, sea en la docencia, la investigación, la gestión, la interpretación o la creación musical, aporta significativamente a la construcción de una sociedad más justa y solidaria, donde la cultura juega un papel protagónico para el cambio. En nuestra agrupación hemos querido invitar a la reflexión acerca del papel de la mujer en nuestra sociedad y en la historia de la humanidad, compartiendo nuestro quehacer artístico con una producción que aspira no solo a generar contenido de alto valor estético, sino a sensibilizar a nuestra audiencia sobre la pertinencia de problemáticas sociales que son vigentes, haciendo así un pequeño aporte a la construcción de una mejor sociedad. Gracias por acompañarnos.